Pues bueno, si quieres te presento ya muy rápido, nada más para darle la formalidad. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando, perdón por los problemas técnicos, pero bueno, esto creo que ya estamos habituados a este tipo de cosas por todo el tiempo que llevamos en línea. Y pues darle la bienvenida, agradecerle muchísimo al doctor Juan Carlos Mansur que nos acompaña, que es ya un, un viejo amigo de la facultad pues particularmente mío, un gran amigo que compartimos ahí varios intereses en común. Lo presento como con un poco más de formalidad. Eh, es licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, maestro en Filosofía por la UNAM y doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente labora como profesor de tiempo completo del ITAM. eh, por ahí, si no me falla la memoria, bueno, el Departamento Académico de Estudios Generales. Generales. Y dentro de sus temas de interés está historia de la estética en Occidente, historia de las ideas en Occidente y su desarrollo en la concepción de la verdad y la ciencia, de la belleza y el arte y del bien y la ética y política. Y dirige un proyecto que se llama Caliópolis, que está interesantísimo para quien, a ver si después nos puedes compartir el link, Juan Carlos, para quien quiera profundizar en temas de estética y ciudad. Ha dirigido varios seminarios, de hecho, junto con el Servicio Académico de Intercambio Alemán del gobierno alemán, ha hecho, de hecho, varias estancias allá en Alemania y junto con este Servicio Académico de Intercambio ha elaborado varios seminarios internacionales sobre el tema del derecho a la belleza, entre otros, sobre todo el tema de la relación de estética y ciudad. Y tiene bueno, de esos dos libros más destacados está Ontología y Belleza en Kant, que lo pueden encontrar en la biblioteca de la UPAEP, y tiene un libro también sobre Montessori, perdón que no tengo ahorita el Se título concreto, llama pero de la casa de los niños a la morada del ser. Conocer a la persona a través del pensamiento de María Montessori. bueno, pues quien quiera, esos, los dos libros, Juan Carlos nos los regaló y entonces están en la biblioteca para que los usen, para que los lean y para que los exploten en todo lo que les pueda servir para comprender a Kant y a Montessori y abordar otras temáticas. Bueno, no le quito más el tiempo al doctor y pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Dime más o menos de cuánto tiempo dispongo de exposición para ajustarme a ese tiempo que tú me pongas. Son la 1:23. Voy a tratar de ser muy organizado. Como 40 minutos, 40, Perfecto. 50. Sí, no, bueno, entonces perfecto. Miren, yo les agradezco mucho que estén aquí y mm, voy a hacer una muy breve exposición sobre lo que sería la crítica del juicio en Kant en la parte del juicio estético. Van a ver después a por qué refiero al juicio estético únicamente. El, no me voy a detener en cada una de las partes. Yo platicaba con el doctor Roberto Casares que incluso le quiero agradecer por la invitación a colaborar una vez más con ustedes, que yo tengo mucho gusto de estar nuevamente aquí con ustedes y quiero darles como un muy breve panorama de cómo acercarse a la crítica del juicio en Kant, porque cuesta mucho trabajo. Es una obra como todo lo que ha escrito Kant dentro de su periodo crítico, pues son obras difíciles, sobre todo crítica de la razón pura y crítica del juicio. En, vamos entonces a algunas ideas muy breves. No sé si ya tienen por ahí si se ve la presentación, ahí tenemos, ahí está, ¿no? Primero es un análisis sobre, en el pensamiento de Kant, hacer ver que su filosofía trascendental es una filosofía que está centrada en eliminar el dogmatismo. Entonces,
lejos de lo que normalmente se le ha tachado a Kant como el aniquilador de todo, más bien el propósito de Kant era intentar hacer una filosofía no dogmática, ¿no? Una filosofía que él le va a llamar la filosofía trascendental, en la que aspire o legítimamente a hablar de la metafísica y a conocer el ser de las cosas o hablar del ser de las cosas y su sustento, pero haciéndolo siempre de una manera crítica. Esto es de una manera reflexiva y no dogmática. Yo pienso que su obra traducida al español hubiera tenido menos complicación si en el título, en vez de ser la crítica de la razón pura, se llamara la razón pura en su uso crítico. Pero bueno, eso es nada más para tratar de tener una visión un poco más pedagógica, de hacer ver cómo en Kant hay un interés por hablar de temas metafísicos, hablar de la causa última de las cosas. Pongo aquí la imagen de Platón porque Kant se confesó a sí mismo como un gran enamorado de la metafísica y, y tiene a Platón como un interlocutor. De alguna manera, no es la única, creo que otro de los grandes interlocutores va a ser Leibniz, pero a Platón por esta idea de decir que hay una tendencia en el ser humano a siempre que vamos viendo las cosas y vamos preguntándonos por las cosas del mundo, empezamos a cuestionarnos y empezamos a ascender, liberándonos del sustrato sensible, pensando que de esa manera vamos llegando a las ideas en sí. Y dice que Platón es quien refleja de mejor manera esta actitud y Kant va a tomar una postura moderada frente a esa actitud. Bueno, en, voy a ir rápido sobre el tema de la crítica de la razón pura para entender ese primer ABC, pero desde la crítica de la razón pura, ¿no? Que para Kant el ser humano se encuentra, bueno, en una visión que no explica tal cual Kant, pero ya uno que ha leído su obra sabe que en este contexto está él parado. Kant parte de esta idea o está en el contexto de que, de que la creación del mundo es hecha por un ser infinito y en tanto tal, este mundo es un mundo que solo podrá ser, digamos, conocido por él y, y es infinito, ¿no? Es un mundo que es muy vasto y nosotros como seres finitos, como seres limitados, no podemos conocer las cosas como las hizo su creador. Siempre vamos a tener una visión muy humana en la que vamos a conocer de manera particularísima el mundo y muy restringida. Por eso, esta imagen que les pongo aquí da una sensación más bien de que está uno en un laberinto, ¿no? Como si estuviera uno atrapado en un laberinto y en ocasiones Kant le llama así, como si fuera que genera un laberinto amenazante, un laberinto confuso y lo mismo puede pasar, pues, no sé, como imágenes como estas, ¿no? Entonces, la vastedad, la riqueza de la naturaleza es tal y nos desborda de tal manera que para nosotros, que no somos sus creadores, sino criaturas que estamos dentro de este universo, lo vamos a ver siempre de una manera limitada, finita y muchas veces lo vamos a ver como si fuera algo, y más bien como si fuera algo en lo que nos vamos a desorientar o perder. Pongo imágenes así para que ustedes eh, pues se genere esta idea de decir lo complejo que es la naturaleza y lo difícil que es tratar de entender cómo es como está organizada. En la postura de Kant, nosotros tenemos herramientas que nos ha proporcionado la naturaleza para poderle dar unidad a este gran laberinto o a esta gran diversidad de la naturaleza. Y esto es a través de ciertas unificaciones que vamos teniendo, ¿no? Vamos unificando, dándole unidad a la naturaleza a través de herramientas que tenemos, que son herramientas o principios que le va a llamar Kant principios a priori, ¿no? Así, cuando nosotros o los seres, los científicos logran aplicar estas reglas de unidad, que así le llama también a los conceptos, ¿no? Cuando logra imponerles o estructurar la realidad de acuerdo a estas normas, ¿no? Los científicos que se dedican a estudiar la naturaleza
pues van a ver ya no nada más la naturaleza como la veríamos cualquiera de nosotros, sino que la ven como algo medible, cuantificable, organizado, ¿no? Organizado de acuerdo a estas categorías que nosotros le hemos impuesto. Entonces, a una imagen como la anterior, vamos a tener que se van a dar estos distintos grados de unidad. La sensibilidad, ¿no? Nuestros sentidos perciben la naturaleza y aplicamos los principios de unidad del espacio y tiempo, los referentes espaciotemporales, dice Kant, y nos dan como resultado la percepción de lo que él dice el fenómeno, fenómeno siguiendo esta idea de que es lo que me aparece, ¿no? El fenomenón, lo que se me revela, me aparece, o lo que, me, lo que se me presenta. Un segundo grado de unidad no nos lo daría el entendimiento. Como decía yo, el entendimiento tiene esta capacidad de aplicar ciertas reglas de unidad, como por ejemplo establecer mediante aparatos como un termómetro, o aparatos como un medidor de, no sé, una báscula, podemos ir definiendo qué es, cómo va siendo y se va comportando la materia, ¿no? Entonces podemos decir que está a tal temperatura, que se mueve a tal velocidad, que está tal distancia, y eso es porque nosotros hemos diseñado ciertos patrones a través de las categorías con los cuales podemos medir la experiencia. Así, la regla de la unidad que nos da el entendimiento permite formar lo que él le llama también una experiencia. Esto no se ve muy bien aquí, pero en la parte que tengo aquí del lado derecho dice, esto por ejemplo nos diría cómo mido la electricidad o qué la produce, ¿no? En relación como causa-efecto. Si nos pusiéramos en un contexto más bien como aristotélico, diría Kant que el entendimiento es el que nos permitiría, perdón, diría Aristóteles, ¿no? Que el entendimiento es el que nos permitiría conocer la naturaleza desde su causa material y su causa eficiente. La idea de Kant es que, siguiendo las ideas de los principios griegos, que los seres humanos no nos contentamos únicamente con lo que nos arroja el conocimiento de las ciencias, sino que siempre vamos a una pregunta más allá. Preguntamos el porqué de las cosas. Queremos saber su causa última. Queremos saber hacia dónde se dirigen las cosas. O sea, queremos saber o preguntar por la causa final de las cosas, por la esencia de las cosas. Y esta es una demanda que hace la razón. Y lo que requerimos es intentar llegar a una unidad mayor, no nada más quedarnos en el plano que nos resuelve la ciencia, sino tratar de explicar cuál es la causa última del universo o la esencia de las cosas. Y esto es algo que propone la razón o pregunta la razón, y que se asiste a través de ideas, principio a priori, para establecer la idea de la naturaleza como un gran sistema, ¿no? Esta es una idea que está en la crítica de la razón pura, y hago referencia a esa porque en la crítica del juicio de gusto, Kant de alguna manera va a hablar de esto. Y si ustedes se acercan a leer la crítica del juicio sin tener en cuenta sobre todo la parte de la dialéctica trascendental y la parte final de la obra de Kant, en donde va a usar ciertos ejemplos que repetirá en la crítica del juicio, entonces no quedará muy claro por qué es que Kant eh, usa estos ejemplos en la crítica del juicio de gusto, ¿no? Entonces hay que tener siempre la idea de que Kant está tratando de hablar a través del juicio de gusto de esta última forma de unidad, como lo voy a intentar aclarar más adelante. Le he puesto a este título de lámina el ascenso a la unidad, porque esa es la idea de Kant, que en la medida en que nosotros vamos conociendo más el mundo, nuestra inteligencia va llegando a conocer, va unificando mejor la experiencia o la experiencia sensible, hasta llegar
¿no? Desde el fenómeno hasta llegar a la experiencia de la naturaleza como un gran sistema. Por eso, entonces, dice, llega un momento en el que nosotros vemos la naturaleza como un gran, un gran sistema organizado y ordenado. Esto lo dice en la misma crítica de la razón pura, y que se organiza de acuerdo a una finalidad, que es una finalidad hacia lo bueno y podríamos decir también hacia lo bello. Esta idea de lo bello no es todavía tan clara en el Kant de la crítica de la razón pura, pero sí que está en el pensamiento precrítico de Kant. Entonces es una idea que Kant sí tiene, que nosotros tenemos una proclividad a pensar que la naturaleza se ordena hacia un fin, que es un fin hacia la perfección de las cosas, hacia su belleza y hacia su bondad. A esto se le llamaría la finalidad, ¿no? Este es el principio de la finalidad que nos plantea la idea de que el universo tiene esta razón y orden. Y, y parece que la finalidad dentro de la crítica de la razón pura quedó con algún pendiente en la obra de Kant. Por eso después, cuando escribe en la crítica del juicio, habla sobre, en la introducción, y las cartas, ¿no? Sobre qué es que es el nuevo libro que ahora le está ocupando, se muestra muy feliz diciendo que finalmente encontró este principio a priori que estaba buscando para el tema de la razón como sistema, de las ideas, ¿no? Que pretenden llegar a esta finalidad del universo. Y esa se va a encontrar en el sentimiento del placer y dolor. Mm, bueno, me cuesta un poco de trabajo, como no veo aquí sus caras, no veo los ojos que ponen, no sé qué tanto se entienda o no se vaya entendiendo esto, entonces me voy a seguir guiando pensando que es más o menos claro. Si no, pues me pueden interrumpir. Y, pero este cuadro que les voy a presentar para mí representa una parte fundamental, digamos, del ABC para entender a Kant, ¿no? Además de lo dicho previamente, no sé si ya fue el A y ahora estamos en el B, pero este cuadro es muy interesante porque Kant está tomando un cuadro de las facultades superiores del alma que existía ya en su época. No es no es algo nuevo, digamos, no es algo que Kant esté inventando absolutamente. Me refiero a la parte de las facultades del espíritu. Kant pensaba, aquí quizás debía haber puesto en la parte extrema izquierda, haber puesto como el yo, ¿no? Un yo, el yo, nuestra conciencia, eh, tiene tres facultades, serían nuestra facultad de conocer, nuestra facultad del sentimiento de placer y dolor y nuestra facultad de desear. Así es como estamos constituidos los seres humanos. O bien buscamos llegar a la verdad, o bien tenemos percepciones de sentimiento de placer y dolor, o estamos del lado del deseo, ¿no? Nos dirigimos al deseo y a la idea del bien, ¿no? Esas serían facultades del espíritu. La idea de Kant es que estas facultades o pulsiones o tendencias que tiene el espíritu hacia conocer la verdad, hacia conocer lo bello o hacia conocer lo bueno o la vivencia de lo bueno moral, echa a andar de distinta manera cada una de nuestras facultades. Entonces, todas nuestras facultades están siempre en juego cuando estamos haciendo o bien ciencia, que sería el primer caso, o bien cuando estamos juzgando un objeto como bello, o bien cuando estamos en un acto moral. Entran todas nuestras facultades, nada más que entran de diferente manera y se van jerarquizando de distinta forma. Entonces, cuando estamos en el conocimiento, el entendimiento es el que lleva la voz cantante. Y, los demás elementos que podrían ser juicio o razón y otras facultades como la percepción sensible, la memoria, quedarán subordinadas a lo que dicte el entendimiento. No así cuando estamos, por ejemplo, en el caso de la razón, en el caso de la moral. En el caso de la moral, no importa tanto lo que nuestro entendimiento diga, sino lo que la razón propone. Y en el caso del juicio de lo bello, va a decir Kant que la facultad que se encarga digamos, de hacer fluir este sentimiento de placer y dolor se le debe al juicio.
Entonces, esto es parte fundamental dentro del esquema de Kant. No sé si aquí hay alguna aclaración o, digo, deseo de aclaración, alguna pregunta o vamos bien. Nada más aquí, bueno, pone Kant el principio a priori que lo rige, ¿no? El entendimiento pues tiene su conformidad a leyes, el juicio tiene el principio a priori de buscar la finalidad, la razón el fin final, y se van aplicando a distintos aspectos, ¿no? Cuando hacemos ciencia, aplicamos nuestra conformidad de leyes y se aplica al conocimiento de la naturaleza. Cuando es a la razón, se aplica el reino de la libertad. Y en el juicio pone Kant que se aplica a la técnica de la naturaleza o a la humana. De hecho, dice a la técnica, al arte. Dice al arte, pero se está refiriendo a la naturaleza concebida como artística o al arte que elaboran los seres humanos. Dentro de esto pongo aquí un asterisco para poder precisar esta visión que tiene Kant, que si esto es así, entonces según Kant, ¿no? Si el juicio que tiene como principio buscar la finalidad es el que se encarga de activar, digamos, el sentimiento de placer y dolor, entonces toda consecución de un fin va a despertar un cierto tipo de placer. Esta es la idea que tiene Kant y que además está siendo heredero de una tradición que viene, podríamos decir, desde Platón, ¿no? Esto entonces hace ver que hay, si se sigue lo anterior que dije, hace ver que entonces hay distintos tipos de placer, ¿no? Dependiendo de la forma como se aplica esta finalidad, de cómo llegamos nosotros a la consecución de un fin. Por ejemplo, cuando probamos algo y nos gusta, tenemos un placer de agrado. No sé, o cuando sentimos una brisa fresca o sentimos el calor del sol, sentimos un placer que es un placer de agrado porque lo que se está haciendo es la... Se está... Perdón, déjame ver aquí qué pasa. Aquí lo que se está haciendo es la, la consecución de un fin que se refiere a la finalidad de la facultad de la sensibilidad, ¿no? Nuestra sensibilidad se está encontrando satisfecha y por lo mismo, eh, yo creo que si Paniel era eso, se está desarrollando una consecución de un fin, ¿no? Tengo sed, tomo agua y entonces siento un placer. Ese es un placer de corte biológico y se le llamaría placer de agrado. Si tengo, por ejemplo, el caso de la felicidad, como habla en la ética, yo me imagino algo y se cumple lo que mi imaginación está buscando, entonces se alcanzó una finalidad y tengo una experiencia que le llamamos estar feliz, ¿no? Quiero ganarme la lotería y me compro mi boleto y me imagino que me la voy a ganar, ¿no? Lo deseo y entonces llega esa felicidad, ¿no? Quiero sacar una buena nota en la calificación de mi examen, ¿no? Me lo imagino y entonces tienes la felicidad como una satisfacción del deseo, pero es un deseo propuesto por la imaginación. Por eso para Kant, dicho entre paréntesis, la felicidad no va a ser nunca un paradigma de la moral, porque no está referido a los principios de la razón y al orden de la razón, sino más bien a lo que nuestra imaginación nos propone. Cosa diferente sucede cuando nosotros, por ejemplo, cumplimos una ley y el deber, ¿no? De la razón. Entonces ahí también tenemos un tipo de satisfacción. No es que no la haya, sí hay, pero no es necesariamente la satisfacción de la felicidad, sino la satisfacción de un respeto por la ley que acabamos de cumplir, ¿no? Entonces, recibí dinero de más, ¿no? En la tienda, lo devuelvo porque sé que hay que regresar ese dinero que no es mío y no me siento feliz porque era mucho dinero, pero siento una satisfacción de respeto, ¿no? Y me siento bien conmigo mismo y lo que tengo es un sentimiento de respeto, ¿no? El cuidar a un enfermo.
no es algo que le genere a uno felicidad, pero sí le genera a uno la satisfacción de una admiración y un respeto por el acto moral que está uno haciendo. A lo que voy es que se están haciendo aquí todo este tipo digamos, de satisfacciones que se tienen son legítimas, son verdaderas. Hay un sentimiento que podríamos llamarle malamente de placer, pero es un tipo de satisfacción. Esto para hacer ver que Kant considera la satisfacción como que aborda todos los niveles de nuestra estructura humana. Nada más que él va a tratar el de la belleza. Pero si nosotros quisiéramos decir, oye, pero Kant sí habla de otro tipo de satisfacciones, claro, habla de la satisfacción del agrado cuando se llega a esa finalidad del cumplimiento del deseo biológico, de la felicidad cuando satisfacemos la imaginación, ¿no? Finalidad en la imaginación, del respeto y la finalidad en la moral, o la de la admiración, como por ejemplo cuando un científico descubre algo y entonces siente un placer, y a ese le llama Kant también el placer físico teleológico. Y entonces ahí tenemos una satisfacción con la facultad del entendimiento y más tarde será por la moral, ¿no? Eh, ahora, vamos a este apartado, ¿no? Que sería cómo funciona el placer en el uso puro o independiente de cualquier otra facultad. Les voy a pedir que, no sé si ustedes han tenido ya algún acercamiento con la crítica del juicio de gusto, pero ayudaría mucho porque esto es verdaderamente un mini esquema, ¿no? Para las personas que ya han estado en relación con el juicio de gusto de Kant, va a ver cómo para Kant hay una división que hace hace una división del juicio de gusto, primero en la analítica del juicio de gusto, que hace un análisis y para eso tiene que ir quitando como todas las partes que estorbarían para entender el juicio de gusto. Entonces hace un gran análisis para tratar de aislar y dejar primero muy claro qué es un juicio de gusto, y ya después hablará de la dialéctica, que es pues todas las discusiones que surgen en torno a los problemas que puede generar el juicio de gusto, ¿no? Entonces, esta lámina representaría de alguna manera como muy sencilla qué es la analítica del juicio de gusto, que sería así. Kant nos está diciendo cómo funciona el placer en su uso puro o independiente de otra facultad, o sea, cómo funcionaría la facultad de juzgar eh, cuando hace su uso puro. Entonces me regreso un poco a la lámina anterior, ¿no? A estas. Si quisiera yo ver cómo funciona este juicio, este sentimiento, ¿no? El juicio en su uso puro, pues tendría que quedar desligado tanto del conocer como del desear, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando cuando está funcionando y operando el juicio independientemente de otra facultad? Entonces diría Kant, bueno, pues primero operaría sin conceptos, porque la inteligencia opera con conceptos, entonces al estar desligado del conocimiento, operaría sin conceptos. Operaría sin la idea de la representación de un fin, como el caso de la moral. Entonces, por eso dice, bueno, ahorita les explico cómo lo va a ir definiendo. Y luego también dice, si quisiera quedar completamente independiente, funcionaría sin ningún tipo de similitud con el agrado corporal. Así es cuando funciona esa facultad en su uso puro, ¿no? La facultad del juicio en su uso puro. Por eso las definiciones que va a ir dando Kant en el primero, segundo, tercer y cuarto momento de su analítica están referidas a eso, ¿no? Bello es lo que sin concepto agrada. Ahí lo que está diciendo es, pues lo bello en su uso puro no utiliza las categorías y los conceptos que usa el científico. Bello es lo que place sin ningún tipo de agrado, ¿no? Segundo momento, pues eso es, lo que está diciendo es, cuando hay un placer por lo bello, en su uso puro, no está involucrado con las facultades sensibles como cuando quiero comer algo y lo saboreo, porque estamos hablando de cómo puede llegar a funcionar en su uso puro el juicio.
¿Cómo funciona qué es lo bello? Lo bello es aquello que es una representación de un fin, pero sin fin, pero funciona con una finalidad. Y ahí es donde Kant dice, bueno, es que el juicio, la capacidad de hablar de una finalidad, pero sin fin, o sea, sin un fin propuesto como en el caso de la moral, porque cuando tienes un acto moral, te representas un fin de cómo debería ser. En el caso del juicio de gusto, no te representas un fin de lo que las cosas son y te pueden placer, te pueden gustar. Todo esto que a lo mejor suena muy, muy abstracto y a lo mejor para alguien que lo esté viendo de primera vez diga, bueno, esto está muy complicado y es una manera muy, muy, como muy sesuda de entrar a un tema. Kant después nos va a ir dando ejemplos para hacer ver a lo que se refiere. Y entonces son lo que voy a decir, ¿no? La idea de Kant es, por eso es que nosotros llegamos a sentir placer por esto. A lo mejor varios de los que estamos viendo la fotografía no sabemos qué es, qué tipo de planta es esta, qué tipo de flor es esta, ni si está sana o no está sana. Y sin embargo nos puede gustar y podemos decir, oye, pues me gusta y veo como una armonía y veo pues como que hay una concordancia en las partes, pero yo no sé exactamente qué es y sin embargo me gusta. La idea de Kant sería, bueno, te gusta porque está funcionando tu juicio en un uso desligado del interés de conocer, desligado de si esto es moralmente, es alguna cosa buena o mala, si esto nos va a hacer daño o no biológicamente, o si estamos hablando de amapola o qué sé yo, ¿no? No, estás desvinculado de cualquier tipo de interés y cualquier tipo de interés de conocimiento, moral o de agrado. Otra imagen, por ejemplo, ¿no? Por qué podemos ver estas especies de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza marina y decir, bueno, pues se ve muy bonito y se ve armónico y se ve ordenado. Y a Kant le despertaba este interés de decir, bueno, pero ¿por qué tenemos esta idea de que como que hay un sistema y un orden en la naturaleza cuando ni siquiera sabemos qué es? Aquí no está interviniendo, si a ustedes les gusta esta imagen, ¿no? Esto que estamos viendo, no está interviniendo un juicio de conocimiento, no está interviniendo, de conocimiento científico me refiero, ¿no? Sabemos que es algo, son como especies marinas, pero no sabemos si están bien ordenadas, si están mal ordenadas, si están aquí en caos esta colonia o no, sino que lo vemos con un tipo de organización y armonía, como si la naturaleza se estuviera dando a sí misma un orden, dice Kant. Y eso se debe gracias al juicio de gusto, que está operando libremente e interpreta que la naturaleza tuviera un fin, ¿no? Y se estuviera organizando de una manera conforme a cierta finalidad. Y por eso podemos llegar a ver, pues, no sé, espacios naturales como los que les puse y este otro que les hay. Y entonces decimos, bueno, pues me gusta y me siento contento de estarlo viendo. Y, y parece eso, ¿no? Parece como que hubiera un orden y una finalidad en la naturaleza. Esta idea de que tiene un orden y finalidad en la naturaleza, dice Kant, ya no corresponde a este nivel de unidad que era de la sensibilidad que les puse en el cuadro anterior, ni del entendimiento, sino que esto ya corresponde más bien a algo similar a lo que hace la razón en su uso de entender la naturaleza como un sistema. Por eso cuando contemplamos algo bello y decimos, oye, qué bello y qué ordenado se ve todo esto, qué armónico, diría Kant, bueno, pues ahí lo que se está satisfaciendo es una necesidad de la razón, una necesidad de la razón que está viendo como una gran totalidad de organización en la naturaleza. Dicho sea de paso, entre paréntesis, esto es algo que hablaban pues Platón, desde antes, ¿no? Parménides, Heráclito, Pitágoras, Platón, Aristóteles. Cassirer ha hecho una línea de cómo el tema que está abordando Kant es un tema que viene desde la antigüedad, ¿no? Y que pasa por Plotino y después va a pasar por la Edad Media, San Agustín, la idea de la forma, ¿no? La encarnación de la forma, y después cómo pasa también en el Renacimiento y llega finalmente hasta Kant con la idea de decir, pues parece como que cuando vemos algo bello, parece como que se está encarnando la forma universal y armónica del universo.
incluso va a llegar más tarde a Hegel cuando hable también de la razón absoluta, que si ustedes recordarán, pues en la esfera de la razón absoluta está el arte, bueno, la belleza y el arte, la religión y la filosofía. Eh, ¿No? Entonces, imágenes, por ejemplo, que tenemos así, como no sea que ustedes sean biólogos y sepan o conocedores del firmamento, pues, ¿no? Si yo les dijera, oye, pues son cúmulos, son nimbus, son estratos, ¿no? ¿Cómo viene la refracción de la luz? Si ustedes no ponen un juicio de conocimiento sobre esto, ustedes pueden tener un sentimiento de placer y de agrado que da una sensación de orden, ¿no? Todo esto para hacer ver estas explicaciones de Kant, es decir, ahí está una demostración de que el juicio de gusto puede operar sin necesidad de conocer qué son las cosas y sin necesidad de que nos gusten y sin necesidad de que haya una valoración moral. Ese es un ejemplo de juicio de gusto puro. Ahí luego ha habido, creo que una serie de malinterpretaciones, porque luego el propio Kant ha dicho que, pues no sé, que una greca puede ser un color, que lo vamos adelante, puede ser una forma de tipo de gusto puro, y incluso muchas corrientes de arte intentaron llegar a la pureza en el arte, ¿no? Y entonces por eso vienen los grandes movimientos más bien como de abstracción, ¿no? En donde abstraccionismos, donde buscaban llegar como al placer puro. Esa no era una idea de Kant. Kant se estaba refiriendo por juicio de gusto puro a lo que estamos viendo aquí, que es un juicio de gusto en el que no están interviniendo ninguna otra facultad más que nuestro propio juicio. Esto le va a servir a Kant para hacer ver y hacer una crítica de que, y por eso pongo esta imagen, él no la pone, pero a mí me sirve para hablar de eso, que cuando nosotros hablamos de la belleza en ese sentido que tenía Pitágoras, por ejemplo, de que hablaba de que el universo está todo escrito en número y puede ser, y la belleza es la expresión de ese número en el que está organizado el universo, o la idea de que la belleza es la perfección de una cosa y es la perfección conceptual de una cosa, eso a Kant no le gusta porque le parecería que estamos llegando a un tipo de metafísica dogmática, a una metafísica conceptual, a esa que en aquella primera lámina que les puse donde estaba Platón es la que quiere evitar. Kant va a decir, no, yo sí quiero que se hable de la belleza y que se hable de que existe la belleza y que parece como que la belleza es algo que conozco en sí de las cosas y que se da como un fenómeno y que tiene sus principios a priori. O sea, que es un placer, digamos, legítimo y y que tiene su dimensión de universalidad y necesidad, pero esta no viene de una derivación racional de la perfección de lo que son las cosas, sino que esta viene más bien de otro lugar y va a explicar de dónde viene ese lugar, eh, gracias a haber explicado este juicio de gusto puro, y entonces podríamos ponerlo así, como representado en esta imagen, ¿no? Y ya con eso voy a ir cerrando esta primera parte y ya les voy a dar después como que sería el pilón, ¿no? De la ABC, que sería ¿no? Si hay tal percepción de la belleza como es en sí misma o no. Bueno, entonces Kant va a distinguir, dice, es que una cosa es cuando yo tengo un juicio de tipo que le llama el determinante, como Newton, ¿no? Si estuviera viendo las estrellas, Newton lo que haría sería, quizás, ¿no? Pensar cómo aplicar la ley de la gravitación universal a los objetos que está viendo. Entonces ahí el juicio lo que hace es aplicar las reglas de las categorías y las leyes que ha propuesto Newton y aplicarlas a un fenómeno. Eso no sucede con las personas cuando contemplamos comunes y corrientes y contemplamos las estrellas. Que lo que hacemos es que sentimos, entra en acción un juicio reflexivo. Ya dije que no interviene el conocimiento conceptual, no interviene ni la idea de bien ni la del agrado, y lo que sucede es que se van a dar armonías, ¿no? Se armoniza, hay una armonía entre el entendimiento, la imaginación y la forma del objeto, o sea, lo que estás contemplando es recibido por la imaginación que juega con el entendimiento, así dice Kant. También le podríamos decir que son armonizadas en este juego armónico por el juicio reflexivo, como que lo va llevando a cierta unidad,
que nos hace sentir agrado de lo que estamos viendo. Esa es la forma como lo explica. Es una forma muy complicada. Creo que, no sé, ustedes, a mí en general siempre es una sensación como de insatisfacción con esa explicación que da, pero lo que está tratando de decir es, bueno, lo que pasa es que todas tus facultades como que están en juego y no hay un interés de querer aplicarle una fórmula determinada de la física, ni decir si es bueno o malo, sino que estás contemplando y estás disfrutando. El que haya este juego armónico es lo que suscita internamente este sentimiento de placer, así es como lo define Kant, ¿no? Bueno, hasta ahí sería como el ABC para entender la crítica del juicio. Me voy a ir rápido hacia la parte final para cumplir con el tiempo que me destinaron y creo que sí, ¿verdad? Tengo como unos 10 minutos más, pero nada más hacer ver para que le vean la parte, también la cara bonita que tiene esta idea de Kant, de decir, ¿no? Va mucho más allá Kant y dice, bueno, este juicio de gusto es un juicio de gusto que tiene las cualidades que es algo bello, que place inmediatamente, place sin interés alguno. Y además pone en juego libre la imaginación, que es representada de forma universal. Entonces la idea que va a decir Kant es esto que sucede en el acto de lo bello, lo que nos va a hacer sentir es, nos va a despertar como juego que es muy análogo al juego que se tiene cuando uno está en un acto moral. El acto moral tiene de alguna manera algo similar a esta idea de que se miran las cosas de forma inmediata, que no hay un interés, de que hay una libertad, de que hay una representación universal. Y entonces dice, cuando tú contemplas lo bello, de alguna manera se activa como la razón moral y empieza a ver como atractivo eso que tú estás juzgando. Y por eso luego dice Kant, hay una especie de tránsito de lo que tú estás viendo como bello al sentimiento moral. Y por eso cuando vemos paisajes como este o paisajes como este otro, una idea que más tarde va a explotar Hegel, uno empieza a evocar y a decir qué alegre prado, qué tranquilizante, ¿no? Qué paz, y empiezas a darle ciertos sentimientos o atribuirle ciertos sentimientos morales a algo que no es que tuviera, que no es que evoque, no es que la belleza te lo tenga, sino que es como un acto reflejo el tener ese sentimiento moral, ¿no? Primero ves lo bello y después se te despierta ese sentimiento moral porque la razón, digamos, se cuela por ahí, y es por eso que dice Kant que la belleza de alguna manera es un tránsito suave que nos da la naturaleza para ir despertando en la gente sentimientos morales, ¿no? Entonces, eso está demostrado incluso hoy día por los psicólogos, que cuando quieren sensibilizar y humanizar a la gente, pues la van llevando a sentimientos, a contemplar el bosque, los campos, porque eso es un tránsito mucho más suave para que se acerquen a principios morales. Y bueno, ya para finalizar, 3 láminas más, dejar en claro que el sentimiento de lo sublime sí entra en la visión de Kant, nada más que este no lo tratamos ahorita por lo del juicio de lo bello, porque el juicio de lo bello se refiere a cosas que percibimos y conocemos, como que la forma la tenemos muy contenida, pero cuando algo desborda en la forma, entonces interviene otro sentimiento que se va a llamar el sentimiento de lo sublime, como las grandes tormentas, los grandes océanos, los grandes acantilados y montañas. Es otro sentimiento, interviene el juicio, pero aquí acompañado no por el entendimiento y la imaginación, sino la razón y la imaginación. Y finalmente, bueno, sí, dos más, ¿no? Decir que Kant, y esto es para aclarar luego los malos entendidos que hay, Kant cuando habla de esta belleza y finalidad y dice que, pues, que tenemos el sentimiento de la belleza cuando llega, percibimos esta finalidad, dice que hay 2 tipos de finalidad o perdón, de belleza. La belleza libre es aquella en la que no tenemos ninguna categoría de lo que deben ser las cosas y sin embargo percibimos una finalidad armónica que nos deleita, como la imagen que ponía yo aquí de la naturaleza, o la imagen que vemos, decía Kant, en el arte barroco, que decía que es el arte como que más ha desafiado esta idea de hacer una representación de belleza libre, ¿no? Con las grecas y figuras que uno tiene o con los juegos de las notas, pues no queda claro qué es, ni si está bien o mal, pero nos deleita, nos place.
Cosa diferente sucede con la belleza adherente, porque en la belleza adherente sí tenemos la representación de lo que debe ser una cosa y el placer surge cuando se adecua lo que vemos con lo que la cosa es. Entonces, por ejemplo, los que conocemos cómo o conocen cómo es un caballo, darán cuenta, ¿no? Si este caballo es sano o no sano y dirán, este es bello o no es bello, ¿no? Y entonces ya, como ya lo conocen como especie, diferente a la de arriba, pues ya sabrán, ¿no? Dirán, si me gusta o no me gusta, pero ahí lo que interviene es qué tanto sabes del objeto para saber si es una belleza adherente o no. Aquí les pongo pues la imagen provocativa, ¿no? Una Mona Lisa con el bigote y dices, pues es que esto ya está violentando el arte. Pues sí, porque ahí tú tienes una idea de lo que el arte debería ser. Bueno, finalmente Kant dice que esta capacidad del arte de poder proponer fines y representarlos sensiblemente, o hacernos, en el caso del hombre, que conocemos quién es el hombre, cuál es esta naturaleza interna que tiene, podríamos representar la finalidad del hombre ya no nada más desde la finalidad corpórea, ¿no? Un cuerpo sano, sino también de la sensibilidad o la finalidad moral que tenemos los seres humanos. Entonces el arte tiene esta capacidad de traer al mundo sensible toda esa finalidad que está en el sustrato suprasensible y que alcanzamos a través de los valores morales. Y ese sería como el punto máximo al que podría alcanzar quizás la belleza adherente en el caso del arte, ¿no? Bueno, en realidad sería eso, ¿no? La belleza adherente del arte. Bien, bueno, pues esa sería la exposición de, de un ABC para poder entender la crítica del juicio. No sé cómo me desconecto ahora del compartir. Ya, creo que ya lo logré. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Tenemos tiempo para preguntas. No sé si alguien, ya sea vía chat, ya sea abriendo el micrófono, este, Pues no por sé qué correo, tanto ¿no? claro quedó. Si es verdadero ABC o terminó siendo peor de complicado. Pero bueno, espero que eso sirva para que se animen a leer la crítica del juicio y la disfruten, ¿no? Una pregunta. Sí, Javier, Sí. adelante. Este, ¿Cómo entra en juego la cuestión subjetiva acá en todo este diagrama que nos presenta Kant? Porque, pues eso de quedarnos como que algo bello es dependiendo de lo que te guste, dado que no hay ningún concepto que nos sirva de referencia para hacer el juicio sobre el objeto estético, no empuja mucho al subjetivismo esto, a lo inmediato, y eso nos plantea un problema para el estudio del arte y de la belleza, pues desde Kant. Sí. Bueno, ahí Kant va a distinguir entre lo que fuera un juicio, pero una subjetividad, o referirse, perdón, más bien como a un concepto general, que eso hay que tener cuidado, ¿no? O sea, Kant, digamos que no estaría en contra de la idea de decir, pues por cultura se van apreciando las cosas de diferente manera, ¿no? Por ejemplo. Y hay que tener ahí cuidado porque luego bueno, a mí me pasó que tardé mucho tiempo en entender a qué se refería Kant con esta palabra concepto. Por concepto no se está refiriendo a lo que normalmente nosotros usamos por palabras, ¿no? Por ejemplo, concepto no es decir árbol, no es decir sol, no es decir agua, peces, ¿no? Planta, rosa. No, ya por concepto se está refiriendo propiamente a lo que le llamamos leyes o categorías. Entonces, sí, evidentemente sí tiene que entrar una parte, digamos, subjetiva, cultural de lo que cada quien, pues de cómo ve uno el mundo, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, una persona en el Polo Norte, pues apreciará de la nieve de una manera, una persona en Colombia la lluvia de otra manera, ¿no? Pero lo que trata de hacer ver Kant es, sí, pero esa forma como nos acercamos a las cosas, como cada quien en lo personal se acerca a las cosas y de acuerdo a sus propias culturas y tradiciones, no ha puesto categorías científicas. Nada más está viendo, digamos, desde la culturalidad y está juzgando desde esa forma cultural. Y lo que se echa a andar es ese juicio en el que él le llama mis conceptos empíricos entran en juego con la imaginación.
No sé si estoy aclarando, ¿no? Pero que el concepto empírico sería algo que no es una ley. Un concepto sería como, por ejemplo, decir base por altura entre dos. Eso sería un concepto para Kant, una regla de unidad. Pero si yo digo triángulo o si yo digo, no sé, como decía yo, árbol o digo, ¿no? Cada palabra, me estoy refiriendo a conceptos empíricos que hablan más de lo que cada quien, de cómo cada quien va viendo el mundo y viviéndolo. Digamos que lo maneja como un referido a sistema, cuando habla como de concepto, y porque manejó el concepto de, bueno, la palabra idea en razonamiento y concepto en entendimiento, o sea, como si hubiera una diferencia entre idea como, yo lo entiendo como una simple representación mental, y el concepto más como como dice usted, una fórmula, algo que tiene que ver con un sistema, con algo más amplio para comprender la realidad. Y en esta parte también creo que genera muchos conceptos sobre belleza, porque de repente ya pone belleza libre, que belleza adherente, y cuando habla de belleza adherente como lo cercano a un modelo, como que ya me lleva hacia Platón, ¿no? Hacia la idea de que lo bello es lo que se acerca a la idea de lo bello. Entonces, como que Kant dice, hay un concepto de belleza general que es inmediato, que no se puede entender, que solamente es sensible y que te hace sentir bien, y por otro, pero también puede haber uno que pueda ser juzgado, que pueda ser analizado y que pueda ser referido al conocimiento previo, como lo ponen adherente. Entonces, aquí como que por eso vuelvo a decir, no sé si se va mucho a esa experiencia que da paso a lo subjetivo, pero también tienes reservas para la parte del conocimiento para poder hacer un análisis estético, ¿no? Sí me llamó la atención sobre la palabra que apareció ahí en la tabla de concepto e idea, como algo diferente, ¿no? Gracias, profesor. Sí, no, pues muy bien. Bueno, ya lo del concepto de idea, después yo creo que el profesor Roberto se va a encargar de aclarar un poco. Voy rápido a lo que dice. Sí, esta idea de Kant sería poner a Platón, digamos que sí es posible hablar de esta idea del conocimiento asociado con la belleza, nada más que él quiere decir, sí, pero la belleza puede tener un uso, un principio libre, ¿no? Hay una belleza libre como podrían ser estas que mencioné, pero sí, es correcto, ¿no? Si tú tienes una belleza como más sobre el arte, en general se tiene bellezas adherentes, en general, pero Kant va a dar mucho más margen de lo que quizás otros filósofos, ¿no? Platón criticaba mucho el arte que fuera como más, que no tuviera un propósito, ¿no? Bueno, es un poco más complejo Platón, pero creo que en el caso de Kant se abre más el abanico y explica de dónde viene cada sentimiento, ¿no? Cada tipo de belleza, digamos, que percibimos. Y veo que pues sí, más Pues, o menos. último. Puedo hacer un Sí. último comentario. Creo que incluso esta libertad que da Kant como que coincide con el avance que ha tenido el arte en los últimos años, ¿no? Cuando pasa de lo figurativo al abstracto, a lo conceptual, al art pop, o sea, como que coincide al separarlo de los deberes políticos o morales o matemáticos o proporcionales. Creo que quizás por ahí puede venir un gran como resurgir de Kant en esta libertad que ha obtenido el arte en los últimos años. Gracias, cierto. Así es correcto. Yo creo que incluso él fue como uno de los grandes impulsores de eso. Por haberlo leído, muchos empezaron a hacer el arte así. Todavía tenemos tiempo para preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta más o más de una pregunta, no pasa nada. Tenemos buen tiempo y Si se dan cuenta incluso del genio, bueno, no sé si había por ahí una pregunta del profesor Panieli. Ay, perdón, no, pero termina la idea, doctor. Bueno, que en el caso luego del genio, ¿no? Que es un punto del que yo no hablé, y es que vuelve a lo mismo, ¿no? La idea de Kant es tratar de hacer ver que el genio, con esta misma idea de no aplicar
de no seguir modelos previos, pues el genio en el arte sería va a decir, el que da la regla al arte, ¿no? No es un artesano, sino que las bellas artes son aquellas que traen algo bello y es algo bello que no estaba visto de acuerdo a ciertos modelos. Por eso es como uno de los esfuerzos de Kant por hacer ver que el genio va a tratar de entrar en este campo de la belleza libre más que de la belleza adherente, al involucrar ciertas cosas que no estaban previstas y por eso siempre va a aportar como algo nuevo y a la gente le va a llamar mucho la atención lo que haga el genio, ¿no? Porque siempre es algo como diferente de lo esperado y en eso está lo genial, ¿no? Que es algo diferente de lo esperado y es quien da la regla al arte. Si quiere, profesor Paniel. Bueno, a ver, estaba poniendo el video. Ahí está. ¿Se ve? Ahora Está sí. saliendo. Bueno, gracias. La verdad es que me ayudó mucho a aclarar algunas conjeturas que obviamente despiertan ahí sobre el tema de si el juicio, los juicios que hay en la crítica del juicio son los mismos juicios que hay en la crítica a la razón pura, ¿no? Porque a veces, no sé, como que ese término en alemán del Urteil parece como apuntar a distintas operaciones, ¿no? Tanto de las facultades como del intelecto, etc., el entendimiento, ¿no? Sí, Bueno, entonces sí. es un poquito, a lo mejor, una pregunta muy básica, ¿no? Y una pregunta un poquito diferente. Me gustaría explorar si tú crees que este periodo de aportaciones de Kant que se hace durante la época de la crítica del juicio, es como aquel periodo más influyente en autores como Schopenhauer, como Schelling, ¿no? O sea, Schopenhauer por el tema de la voluntad, ¿no? Que la voluntad es como la cosa en sí, pero solo se puede acceder a ella a través de la experiencia, pues como la experiencia de lo luminoso, ¿no? De aquello que no puede expresarse en la representación. Y la otra cosa, perdón, es que están aquí hablando. La otra cosa, es que vas a mi tía y como que no sabe que estoy dando clase. La otra cosa sobre Schelling, igual, el tema del Naturphilosophie, ¿no? La filosofía de la naturaleza, etcétera. Sí, como que la vía estética nos da un conocimiento más profundo de las cosas porque es un conocimiento no condicionado, ¿no? Nada más esas dos, como ver si existe o no existe esa conexión, ¿no? Yo creo que en eso Kant terminó siendo como el padre de todos ellos, ¿no? Yo creo que les dio un alivio a todo el idealismo alemán para volcar esta sed de llegar hacia lo metafísico y la van a encontrar vía el sentimiento, ¿no? Vía el sentimiento, la reflexión, esto que mencionas tú, por ejemplo, de la idea en el caso de Schelling, ¿no? Yo diría que incluso también en el caso de Hegel que mencioné hace un momento, yo tengo la impresión de que Kant fue ahí como el gran detonante para que ellos fueran haciendo toda su gran filosofía, incluso yéndose más allá de lo que el propio Kant diría, ¿no? Yo recuerdo que en alguna de las pláticas que tenía en Alemania con uno de los expertos kantianos, ¿no? Con el profesor Klaus Düsing, que le decía, bueno, pero entonces Kant diría esto y esto y esto, hablando un poco ya hacia las tesis más hacia Schelling o incluso hacia Schopenhauer, y me decía, bueno, sí, Hermann Zur, pero eso ya no es Kant, ¿no? Entonces eso ya no, hasta allá ya no vaya, ¿no? Y sí, bueno, me parece que sin querer hacerlo Kant, es el que va a ser el detonante de todos ellos. Yo creo que él no estaría luego ya muy de acuerdo con la postura de estos autores, ¿no? Exactamente. Hay una mano alzada del doctor Martín Castro. Hola,
Hola, buena tarde, doctor. Es una duda que creo que siempre he tenido del poco acceso que he tenido a Kant, pero quería aprovechar justamente ahora con usted. Em, este tipo de análisis o este tipo de modelo kantiano, no sé, siempre me ha dado la impresión de que se utiliza o más bien que enfatiza cierto tipo de sentidos, ¿no? O sea, por ejemplo, los ejemplos suelen ser visuales, ¿no? Vemos las fotos o vemos las pinturas, tal vez otras cosas, sí, pero mi pregunta es si este tipo de idea de juicio estético, así como lo desarrolla Kant, también sirve para evaluar, por ejemplo, obras literarias o obras de teatro o obras de cine u otro tipo o obras musicales, otro tipo de... creo que las obras literarias son las que más me llamarían la atención en este momento. Digamos, si tiene sentido evaluar una obra literaria con este modelo, porque parece que cuando uno evalúa una obra literaria forzosamente está lidiando con conceptos, ¿no? Y otro tipo de cosas. Entonces, en resumen o en corto, la pregunta sería, ¿cómo este modelo kantiano nos ayuda a entender otro tipo de productos culturales, no nada más los visuales? Perdón y muchas Pues, gracias. a ver, no, al contrario, pues yo agradezco mucho el comentario y me obliga además a que en las siguientes exposiciones haga más énfasis quizás también en, en cuestiones de poesía o literatura, que Kant sí pone, aunque ciertamente en sus ejemplos es mucho más, eh, para hablar del juicio de gusto puro, es mucho más proclive a hablar de lo visual y eventualmente también de lo auditivo. Él sí pone ejemplos pone ejemplos de obras literarias, de poemas, pero se acercan mucho más hacia la idea de un juicio de gusto, de belleza adherente, cuando va a hablar justamente de los alcances que puede llegar a tener el arte a través del, de la belleza adherente por la finalidad porque conocemos la finalidad que es propia del ser humano, ¿no? No es la finalidad del caballo, no es la finalidad de la naturaleza, sino que es la finalidad del hombre misma, y ahí es donde podemos expresar mediante la poesía, por ejemplo, decía de la poesía del rey Federico, que ahorita quería ver si tenía la obra a la mano para poder leerlo, pero de cómo hace una referencia, pero más bien desde una belleza adherente. Yo sigo pensando que la influencia de Kant va a llegar a ser tan fuerte en las escuelas modernas bueno, modernas al sentido del inicios del siglo XX, ¿no? Cuando se intentaba llegar a esta pureza en el arte y que se buscó hacer eso también en la literatura a través de un arte que pretendía ser como no racional, aunque fuera conceptual o incluso a veces ni conceptual, ¿no? Pienso un poco en el dadaísmo, eh, pienso, por ejemplo, también en los cantos de Cage, ¿no? Con la música y que se llama la oda a se me va el nombre, no sé, me acuerdo si es de la ballena o no, o algo así, pero The Whale, ¿no? Y habla y trata de hacer este ejercicio tratan estos artistas de hacer el ejercicio de que aún lo hablado puede llegar a dar un sentimiento de belleza libre. Yo en lo personal tengo la impresión de que Kant nombraría en muchos casos, hablaría de cierto tipo de belleza libre, incluso en la poesía, eh, tratando de distinguir que Kant no se está refiriendo por lo que sin concepto agrada, no se está refiriendo a que no usemos palabras. Eso para mí fue muy complicado durante mi investigación de Kant porque parecía que se refería a eso. Hasta que uno ya entra más a fondo a la obra y se da cuenta de que Kant dice que sí es posible usar conceptos, pero le llama así conceptos empíricos. No le llama, pues bueno, no serían como categorías conceptuales.
Entonces, sí podrían haber incluso poemas, según yo creo, de esos yo no he encontrado en Kant, más que este que digo que es el poema del rey Federico, que lo menciona cuando habla de la obra de arte, pero yo creo que Kant sí podría decir que hay poemas en donde se habla, eh, pues se hace un juego, digamos, como juego de palabras, sin que necesariamente esté expresando científicamente algo, ¿no? Y que se usen palabras, ¿no? Que ese es mi punto al que, digamos, lo que quiero tratar de defender, que uno puede tener belleza libre, aunque no sea aunque sea con conceptos, pero empíricos, ¿no? Conceptos no categorizados. No sé si me expliqué o terminé siendo más complicado. Yo ahí No, tengo no, no. Sí, o sea, creo que sí se puede, sí cabría en esta idea de bellezas libres en Kant. Solo quería Sí, decir bueno, que muchas gracias, ¿eh? O sea, sí, sí, sí entiendo, muchas gracias por la explicación. Yo tendría otras dudas, pero me esperaría el comentario del doctor Casales. Muchas gracias, doctor. con mucho gusto, sí, al contrario, gracias. Yo justo, fíjate, Juan Carlos, estaba pensando cuando hablaste de la belleza libre y ahorita que preguntaba Martín, estaba pensando que en el caso del espectador, bueno, claro, en el caso del genio también hay este tema de una belleza libre de primera instancia, pero también del espectador, ¿no? Cuando tú nunca has escuchado una pieza musical y de repente te la ponen y no te esperas que, o sea, por lo que alcanzo a entender que esto de que place sin concepto, me parece sin que tengas tú como una idea prefigurada de qué va a pasar, ¿no? Es cuando ves por primera vez un buen film y no sabes qué va a pasar y te mantienen esa expectativa de qué va a pasar y qué va a seguir qué giros va a dar la historia, tal. Me parece que ese sería como un ejemplo de cómo algo place sin tener un concepto y a lo mejor ya sería adherente cuando tú ya la has visto, vas por segunda vez y sigues diciendo, hombre, qué film tan maravilloso, pero ya sabías que iba a pasar, ya la habías visto, ya más o menos tenías como un poco como los niños, ¿no? Que ven 10,000 veces Toy Story, ¿no? Y no sé, digo, no porque diga que Toy Story sea una genialidad estética, pero ya a la tercera vez que la estás viendo dices, sí, mira, ya hasta sabes el diálogo, sabes qué va a decir, pero digamos, pienso en una pieza musical, tú ya sabes que estás tocando la novena sinfonía, tal, y sabes qué esperar, pero sí puedes decir, mira, es bella la interpretación que hacen de la novena sinfonía porque se adecua ¿no? A una cierta idea de cómo tendría que interpretarse la novena sinfonía, tal. Eh, yo no sé si valdría la pena como introducir este tipo de juegos, digamos, para tratar de explicar en la misma experiencia estética que tenemos como espectadores, para decir, mira, sí, yo me voy a una pieza musical que jamás he escuchado y de repente suena un violín y no era lo que tenía esperado y no sé. Sí. No, sin duda, sin duda, ese es muy, es buen ejemplo y sí sucede. Ese sería un tipo de adherencia o no adherencia, ¿no? El saber, o incluso, por ejemplo, eso se hace mucho en la música, ¿no? Que se esperan ciertas notas que vayan a venir y entonces llega el artista y hace un cambio en una nota y uno siente una sorpresa, por ejemplo, y decir, es que aquí yo estaba esperando que se fuera a mayor y se fue a menor, ¿no? ¿Por qué? Y entonces dice uno, y pues es una parte nueva. Aunque también hay otra parte en donde sería, en el caso de, por ejemplo, de una película que mencionas, sería el caso de una belleza adherente cuando uno dice, híjole, sí, pero es que aquí, pues no sé, está invitándome a hacer o juzga uno moralmente algo, ¿no? Que era algo hacia lo que quería comentarle al doctor Castro Manzano, que era que luego sucede en el caso de las bellezas adherentes en la literatura que terminan volviéndose eso, ¿no? Más proclives hacia una finalidad política, a una finalidad social,
Y luego por eso entró más adelante el debate, ¿no? Por ejemplo, está uno viendo una película que dice, oye, pues es una muy buena representación de la película. Dice, sí, pero te diste cuenta cómo al final está como defendiendo los republicanismos, ¿no? Es una película muy pro-republicana. Y dices, bueno, es que yo la estaba viendo porque a mí me gustó la trama, cómo la manejaron, ¿no? O no, es que es una trama que es, no, ya va tomando uno como su perfil tanto moral como político, ¿no? Por eso luego en el arte, en el caso de las estéticas soviéticas y en los bloques comunistas se prohibían también las formas como más bien libres, ¿no? Ya no solo las adherentes, sino incluso a veces también las formas libres, porque el arte tenía que estar al servicio de algún ideal más claro y no podía quedar como tan abierto hacia la pura libertad, porque eso ya estaría más enfocado hacia principios pues, burgueses o principios pues, más hedonistas, ¿no? Menos encautados hacia una finalidad. En fin, como que hay muchas finalidades muchas formas como podría darse la adherencia en el juicio de gusto, ¿no? Tanto por la formalidad de lo que uno está esperando en la obra de arte y la regla, o el estilo, o hasta incluso por las ideas que se manejan, ¿no? Martín, si gustas. Sí, no, muchas gracias. No, la otra duda creo que está asociada un poco con esto. Simplemente me gustaría saber como cuál es su, si hay algún papel para la idea de prejuicio en este tipo de análisis, Sí, porque claro. no, entonces no sé, me gustaría saber su opinión o lo que dice Kant o lo que usted me pusiera a comunicar, me encantaría saber. Muchas gracias. Bueno, al contrario, gracias y gracias por el interés. Pues la idea de Kant sería que hay, pienso en un ejemplo muy concreto, ¿no? A la hora de hablar del caso de la arquitectura, él dice que hay obras de arte en donde uno quisiera que hubiera como más libertad en el juego de las facultades y sin embargo se da cuenta uno que no se puede, como en el caso, por ejemplo, de que estar en un templo o una iglesia y que uno dijera, hombre, pues ahí valdría la pena meterle como más garigoleos. Y dice, pues sí, pero es una iglesia y no se puede cambiar porque los fines a los cuales se está sirviendo y el propósito era otro, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos cosas importantes de lo que está usted mencionando, del prejuicio, un poco liberarse del prejuicio para deleitarse en la obra de arte, pero por otro, Kant sí toma cuidado, creo, en decir, pero también se tiene que ver que el arte puede llegar a tener una función en la cual nos esté encaminando hacia ciertos ideales o principios más bien políticos, morales, sociales, ¿no? Y yo creo que entonces me da la impresión de que al final Kant sí se va más hacia la idea de decir, cuando el arte tiene como propósito llegar a las finalidades, o sea, de una belleza adherente, es decir, guiarse hacia la finalidad propia del hombre, pues ahí sí van a tener que intervenir varias ideas morales y conceptos. Pero si estamos en el caso de un arte que pudiera ser un arte meramente libre y juzgado libremente, no habría ningún problema. El punto va a ser ver justo eso, ¿no? Y creo que ahí Kant no da una respuesta, que es, ¿y cómo vamos a validar qué arte sí o qué arte no se va a aceptar en algún lugar? Pues dirá, quizás si estás poniéndole texto que tiene algún propósito, pues sí me voy a tener que cuidar de ver qué estás escribiendo. Si no tiene ningún propósito, pues entonces puedes seguirlo más libremente, ¿no? Tengo esa impresión de que hacia allá iría Kant. ¿No? Claro, creo también que Kant no alcanzó a ver a lo que iba a llegar más adelante el arte, aunque sí tiene predecesores que le hacen ver como cuáles son los alcances que puede llegar a tener el arte, pero me da la impresión, hasta donde yo recuerdo, él no se mete mucho en ese, en esa discusión. Y puedo hacer una última Sí, pregunta, por perdón. favor, al contrario, un No, es buen que diálogo. me interesa mucho esto y la verdad no, pues no conozco suficiente. Y otra duda, por ejemplo, conectada justamente con lo que ahorita venía diciendo usted, este doctor, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, qué podemos aprender o qué lecciones, por decirlo de esta manera, nos podría ofrecer Kant frente a ciertos fenómenos de arte
contemporáneo. Vamos a dejarlo en arte visual para que sea más sencillo, ¿no? Estaba pensando, seguramente usted recuerda esto de este señor Chaires que recientemente ganó mucha popularidad por dibujar a Zapata, ¿no? Como Ah, sí. el Zapata gay, ¿no? Y claro, había mucha gente que se ofendía que cómo se ponía a un héroe de la nación en esa posición y cómo no, etcétera. Y, por ejemplo, si Kant estuviera hoy con nosotros, más o menos como qué diría de una situación como la de él, esta, este, no sé, pintura o no sé cómo llamarle. Ajá. Bueno, yo creo que ahí da pie a hablar ya de un tema que creo que no está muy mencionado, bueno, en el propio Kant no, pero creo que tampoco está muy trabajado dentro de como un esfuerzo para intentar unificar la teoría de Kant, que sería esto, pues los fines del cosmopolitismo, ¿no? Los fines del arte en relación con la cultura, con la vida política, con la vida social, o sea, más con el Kant político, ¿no? No es cierto, como que por ahí creo que tendría que haber alguna reflexión. Yo tengo la impresión de que Kant no sería muy simpatizante de esas posturas, pero más por el lado de que me parece que él vería que esto no despierta un camino hacia la verdadera sociabilidad, ¿no? Que era una cosa que le importaba mucho a Kant. Em, por eso incluso, ¿no? Dice en el arte que el arte tiene que estar en el caso del arte sacro, por ejemplo, o de estos ejemplos que daba yo de la iglesia y del templo, pues se tienen que hacer representaciones acordes con la finalidad para la cual fueron hechas, ¿no? Y en este caso, pues me parece que entra en juego ya una discusión en torno al tema de la sociabilidad y la vida política y republicana, ¿no? Y yo creo que creo que daría pie para que uno investigara y diría, Kant probablemente no estaría de acuerdo con esto. No sé si, bueno, quizás soy poco, no estoy dando mucha respuesta, pero es que me da la sensación de estar tocando un tema muy similar con otro que yo traté alguna vez, que era el tema de si podía haber un derecho a la belleza o no, y tratar de justificarlo desde la postura de Kant, de cómo se podría disputar sobre el derecho a la belleza y discutir, ¿no? Y yo veía que dentro del texto de la crítica del juicio había algo, pero no era suficiente, que había que empezar a echar mano de los otros textos políticos para ver si se puede o no. Pero no sé, me gustaría también conocer su punto de vista sobre eso. No tengo concepto. Ah, Este, no, muchas gracias. La verdad es que me da mucha claridad, y agradezco mucho la presentación además. Muy claro. Muchas gracias. no, hombre, con muchísimo gusto. Al contrario, gracias por los comentarios, muy enriquecedora. Bueno, pues lamentablemente el tiempo sí tiene concepto, o al menos forma pura sensible, y por tanto sí tiene cierta delimitación, pero pues agradecerles a todos su presencia y a nombre de la Facultad de Filosofía, Juan Carlos, pues te estaré enviando por correo esta constancia para los fines que veas pertinentes, y pues muchísimas gracias a todos.